Hola, hola. Ya estamos aquí grabando el programa de Exprésate como cada jueves a las 6 de la tarde desde nuestras casas, como tiene que ser en estos momentos y apoyando la seguridad de todos a través del programa y aún así continuando. Me da mucho gusto saludarles, estar con ustedes hoy día jueves y tener la posibilidad de compartir parte de lo que hemos estado comentando ya desde el jueves pasado y que hoy mi intención es poderlo retomar y seguir platicando. Si recuerdas y si no, te invito a que lo veas. El jueves pasado ya tiene la primera parte del tema que hoy estamos compartiendo y que la neta es que me gustó bastante. Cómo quedó, ¿no? Lo compartido, hay cosas enriquecedoras. Y estoy hablando acerca de la violencia con perspectiva de género. Dado, ya lo comentaba un poco, pero sí lo quiero volver a retomar, dado que ya hemos visto cómo lamentablemente, toda esta circunstancia, a pesar de que ha ayudado en favor del ambiente, como hemos visto algunos cambios positivos, como hemos visto algunas cuestiones negativas y cómo todos estamos enfrentando diferentes niveles, digamos, de estrés y preocupación, dadas las circunstancias actuales, ya hablaba al respecto sobre que no es lo mismo vivirlo con todo esto, además estar sufriendo un proceso de violencia, un periodo de violencia, y que ahorita las estadísticas nos las marcan como, pues a veces los enemigos no están afuera, no son agentes extraños, ¿no? Son justamente las personas más cercanas y es un fenómeno que se da en todos los países, en todas las naciones, en todos los lugares del mundo. Sin embargo, México tiene niveles muy altos dado nuestra formas de pensar al respecto de los géneros y que pues actualmente seguimos teniendo tasas elevadas de feminicidio y no están muriendo en las calles, están muriendo dentro de las casas. Entonces es por eso que empecé a hablar al tema, al respecto del tema desde la clase, ya estoy diciendo que es clase, desde la sesión pasada, pero mi intención es que hoy podamos compartir un poco más, acabando de aclarar y explicar el tema o este tema que tanto me parece importante, aún y a pesar de lo dificultoso y conflictuoso que puede ser, ¿no? De lo difícil y conflictivo que puede ser. Um, Te quiero decir que, comenzando un poquito a diferencia de lo que normalmente hablamos del tema de violencia, yo creo que la violencia se ha hablado mucho con el tema hacia la mujer, pero la intención desde la vez pasada es más allá de solamente poder hablar de la violencia desde la mujer, que es como que a ratos ya hasta estamos vacunados contra eso, ¿no? Como que ya sabemos así como de, sí, pobrecitas, no sé qué, y mucha gente ya no se la cree, y ya además, pues devalúa mucho del movimiento, que me parece que a ratos también hay poco, un tanto desconocimiento de por qué y cómo se hace, y también a veces el movimiento y los movimientos no están bien llevados, también hay cosas que son criticables y son reales. Sin embargo, entender de dónde y cómo surge, entonces también nos ayuda a discernir o separar, en analizar bien qué cosas sí podemos apoyar y qué cosas no, ¿no? Y al final de cuentas, cuando yo me doy cuenta cómo hay personas que tiran a toda la cuestión, por ejemplo, feminista, de todos modos, hay momentos en los que puede publicar, y he visto cómo se llegan a publicar en diferentes momentos y espacios, el, llegan a publicar como también lo han vivido, ¿no? También tiran cuando viven la violencia que se vive en nuestro país, dado nuestras formas de pensar y dado el machismo que vivimos. Entonces, gran parte desde la vez pasada y ahora es poderte compartir al día de hoy también el ir entendiendo entonces cuáles son las bases, independientemente si estamos a favor o en contra, porque a veces relacionamos que el feminismo tiene que ver con la cuestión del aborto y demás, no, es en poder entender desde el estudio por qué estamos hablando al respecto de violencia y cómo tiene que ver los géneros y cómo es que entonces se da el movimiento o a nivel social normalmente tiene que ver con un hombre que mata a una mujer. Esto es en el mayor de las estadísticas, sin embargo puedo entender que existan muchas otras estadísticas y parte de esto que te voy comentando es como no solamente esto de los géneros y la violencia la viven solo las mujeres, porque realmente el tema de la violencia es que un hombre puede morir a manos de otro hombre, ¿no? Y que en ese sentido jode a unos como jode a otros, ¿no? Dificulta a unos como dificulta a otros. No solo las mujeres somos víctimas de todo esto, entre los mismos hombres también. Y si bien como que siempre en esto a rato se puede hablar como las mujeres también podemos llegar a ser muy venenosas y tenemos como muchos clichés, ¿no? De que si somos chismosas y que bla, bla, bla. No es lo mismo
hablar de esos niveles de violencia a es muy complicado y todavía las estadísticas son muy bajas de que una mujer muera a manos, un hombre muera a manos de una mujer, y cuando eso ocurre, a veces ha sido en defensa propia. Entonces, si quitamos además esas estadísticas, ¿cuántos realmente tiene que ver con una mujer asesina que está matando a otros hombres? Sí las hay, de seguro las va a haber y las ha habido en la historia, seguramente, hay de todo, pero no es lo mismo el nivel de estadística, ¿no? Cuando vemos unas contra otras, las estadísticas son brutalmente diferentes y entonces nos damos cuenta que algo está pasando a nivel social. Algo de lo que, si no mal lo recuerdo, ya lo comentaba, es que a veces creemos que las personas que violan a una mujer, las personas que matan a una mujer y todo esto, incluidas los que son sus parejas, creemos, por un lado, los que cuando no son su pareja, creemos que son gente que está súper mal, ¿no? Como que tiene que estar bien loco, algo tenía en su cabeza o algo por el estilo, por lo cual lo está viviendo o lo está haciendo. Sin embargo, esa persona, las personas que violan y asesinan mujeres muchas veces se pueden desempeñar de manera completamente normal y funcional. Digo, sí muestran cosas, obviamente les nota, pero sí se les llega a ver dentro de una cotidianeidad. Y en ese sentido, inclusive este otro, cuando es la pareja dentro del hogar que la mata, anteriormente, y lo sabemos, en la ley estaba catalogado como crimen pasional, y dentro de esto pasional se defendía que había sido más como por una cuestión de celos. Cuando se habla de pasional y celos, pues entonces parece que es más por una cuestión de amor y inclusive podríamos llegar a pensar que es la mujer la que lo pudo haber provocado por andar seguramente de coqueta o de infiel, ¿no? Como si la infidelidad de la mujer causara pena de muerte, pero no así en los hombres. Todo esto es parte de nuestra historia. Obviamente ya no existe el crimen pasional, ya actualmente incluso las leyes han cambiado. Actualmente se habla mucho de feminicidio y por eso tal vez nos cause a todos y a todas a ratos como que este tema ya está demasiado dicho, pero este es un tema reciente, ¿no? Fue una visibilidad de poder comprender qué era lo que realmente estaba pasando y poderle poner otros nombres, ¿no? No es crimen pasional, es feminicidio. Estás matando a una mujer por el hecho de ser mujer, porque piensas que la mujer no debería de ser infiel, por ejemplo, porque no así se matan a los hombres, ¿no? Y etcétera, etcétera. Es empezar a cuestionar lo que hay de fondo. Cuando se mata, cuando es una cuestión dentro del hogar, también es lo mismo. Muchos hombres violentos con mujeres no lo son tan violentos afuera. Es decir, se nota también que tienen y son conflictivos, pero no es, eso es lo que nos, si vas con esto y si me sigues en esto, te vas a dar cuenta que no está separado de nuestra cultura, está muy normalizado, ¿no? Porque estos hombres no son hombres que van matando mujeres en el camino, ¿no? El que mata a su pareja dentro del hogar no era un hombre que iba matando a montones de mujeres. Normalmente lo que sucedió fue que si había violencia dentro del vínculo, seguramente ya le había dado algunos golpes, seguramente ya había vivido algunos empujones, seguramente ya había vivido varias cosas, a veces se combina además con el uso de drogas y entonces había consumo de sustancias más violencia, es una mezcla fuertísima y fatal, y en algún pleito realmente perdió los estribos. Y sí hubo la intención. No podemos decir que fue una cuestión solamente de las drogas que lo sacó. Seguramente en este arranque hubo la intención de hacerlo. Y en ese sentido, es muy fuerte ver que estos son los de adentro, los de casa, ¿no? Por eso uso tanto estoy viviendo con el enemigo. Y no solamente eso, sino que además son producto de un contexto que apoya estas nociones, que habla y que nos educa para eso, ¿no? Hace poco hablaba acerca con alguien, con una de las personas que he atendido, en tema bueno, y si tú te muestras vulnerable, o sea, sí, porque decía esta dificultad a ratos de hablar de sus emociones y sentirse mal, que cuando vamos hablando de esto se nota que se siente mal, pero no lo quiere expresar, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que se siente bastante mal, como muy avergonzado. Yo, ajá, y te da mucha vergüenza hablar de tus emociones y de que te sientes mal y te sientes triste. Sí, o sea,
como, no sé, lo empiezan a analizar y dice, pues es que incluso esto es algo de hombres, como diciendo, no me entiendes, ¿no? Tú no me vas a entender. Y yo sí, tienes razón, tienes mucha razón. ¿Qué pasaría si tú, como estás ahorita triste, queriendo llorar, hubiera aquí un montón de hombres mirándote? No mujeres, hombres. ¿Qué pasaría? Pues me echaría muchísima burla y me sentiría humillado. Claro, esa es la sociedad en la que vivimos. Los hombres no pueden llorar, aunque ya empiecen a decir que lo pueden llorar. La verdad de las cosas es otra, ¿no? ¿Qué te van a decir? Y dentro de esto, en un extremo muy alto, y del el nivel de violencia que normalmente manejamos y no nos damos cuenta, los argumentos que van a usar en su contra es que o es homosexual, ¿no? Con otras palabras más fuertes, o eres una mujer, como si eso fuera negativo. Y eso es lo que viven y vivimos los hombres, bueno, viven los hombres y vivimos en sociedad, por lo cual un hombre no muestra debilidad como si eso fuera malo, el llorar. Para empezar, la debilidad es una cuestión de sensibilidad y la otra es que mostrar debilidad también ayuda. Eso que hemos pensado que es negativo, ¿no? Que ser débil es negativo muchas veces también es una fortaleza porque te salva de aquellas cosas que la fortaleza no te salva y a ratos es necesario ir para atrás, ¿no? Um, en este sentido, um, justamente hablando de eso que viven los hombres, pues esto es el mensaje que recibes todo el tiempo siendo hombre, ¿no? Vas para adelante, ni te sientes mal, ni manifiestas que estás mal, vas para adelante, y entonces aprenden a tener toda esta coraza de enojo para resolver las cosas. Y entonces aprenden que tienen que ser fuertes para poder pasar. Y claro que cuando tienes una discusión con alguien que además consideras que la otra persona no tiene tanta fortaleza como es la pareja y la mujer, y que no logras que las cosas se hagan como tú quieres, no tienes otra herramienta más que utilizar esta. Y en ese sentido es que pueden ir subiendo diferentes niveles. Habrá quien tiene discusión con su mujer y solamente le grita, habrá quien tiene discusión con su mujer y la golpea. Y habrá quien intenta subir todavía más si la mujer muestra más. En ese sentido, esa es la parte de la enseñanza de la perspectiva de género que nos enseña a ver cómo no es una cosa diferente en nuestro contexto. No son hombres que están súper locos y mal de sus cabezas. Trabajan, incluso pueden estar manteniendo a sus hijos, teniendo vínculos sociales, tienen amigos, ¿no? Y no es raro escuchar realmente cuando hablas de esto con otros hombres, como dentro de sus mismos círculos escuchan las personas que son violentas. Y son pocos los hombres que se atreven a decirle, oye, eso está mal, lo que estás haciendo con tu mujer, ¿no? Muchas veces saber que la otra persona está incurriendo eso es signo de te callas, no te metes en su relación, aunque tú te das cuenta que tu amigo es violento con su pareja. Y esa es la parte de quien está haciendo, digamos, quien es el, el que está llevando a cabo la violencia. Pero en esto, pues hay dos partes, ¿no? Y está el tema de la mujer que es la violentada. Y en ese sentido, también tiene toda una historia que tenemos las mayorías, la gran mayoría de las mujeres podemos entender y recibir. Um, el hecho de haber vivido para enseñarnos a escuchar, a estar para los demás, a ayudar, ¿no? Porque somos lindas niñas y bien merecidas y aplaudidas si ayudaste a los demás, si eres linda y tierna, ¿no? Si tú no te enojas, si tú tal vez lloras y no muestras poder y no muestras fuerza. Nosotras carecemos de lo que ellos tienen de más a ratos, ¿no? No en el tema de la violencia, definitivamente, pero sí es un complemento a esto, ¿no? Cuando un hombre pueda mostrar su debilidad, cuando una mujer pueda mostrar su fortaleza. Y en ese sentido, las que son más dependientes, las que se les enseñó a depender de un hombre, son las que son más víctimas de la violencia, porque saben que están mal, saben que no deberían estar ahí, pero no saben qué más hacer. No pueden ir hacia otros lados y muchas veces carecen de herramientas, porque si además de esto no tienen un medio, un sostén a través del cual eh, puedan mantenerse a sí mismas sin que haya una posibilidad de que sean independientes porque tienen independencia económica, autonomía de decisiones,
la posibilidad de sentirse y de verse independientes y autónomas, pues normalmente va a necesitar del vínculo. Y entonces una de dos, o saltas de vínculo y buscas otro vínculo rápido que te sostenga, que esa es la historia de muchas mujeres, o la segunda es, te quedas en el vínculo esperando que no pase a mayores. Y a veces tiene efectos muy trágicos estas historias. Y en ese sentido somos, si ya cuando lo escuchas desde acá, es parte de nuestro contexto, es el caldo de cultivo es nuestro contexto para que se den estas historias, ¿no? Realmente quienes trabajan con la violencia lo saben, ¿no? A ratos las personas y las mujeres que vivimos algunas otras circunstancias con más posibilidades, nos sentimos afortunadas y a mí me ha pasado, ¿no? Es sentirme afortunada de que dado mi contexto, de todos modos, he desarrollado algunas herramientas y he tenido la posibilidad de ver lo que la mayoría de las personas no ven y eso me ha dado la posibilidad de tener una historia diferente. Pero cuando escuchas estas historias de cerca dices, bueno, tuve esto, tuve lo otro, pero la historia de la violencia no tiene que ver con nivel económico, ¿no? Puedes tener el nivel más alto y morir a manos de tu esposo, y hay algunas historias famosas al respecto, ¿no? Aún así, el hecho de haber tenido, de ser de una familia o lo que sea, tener dinero, lo que sea, eso no te libra. La independencia no tiene que ver solamente con lo económico, tiene que ver con lo emocional y eso lo aprendimos realmente como desde la palabra como es, lo mamamos, lo tomamos y no lo masticamos, nos lo tragamos. Y entonces somos estas mujeres que hacen el complemento y el match, ¿no? Y que a ratos también eso alimenta todo el círculo de la violencia, el hecho de un hombre muy dominante y una mujer muy dependiente. Y entonces cuando los tenemos juntos, entonces pueden ser bomba juntos y que si alguno de los dos hubiera tenido una historia diferente, hubiera desarrollado una herramienta diferente, tal vez esta historia hubiera terminado diferente. Sin embargo, esos son, digamos, las conjunciones que se dan. Y eso es hablar un tanto de los feminicidios, pero si te das cuenta, dentro de toda esta historia que te voy contando el día de hoy y que te voy explicando, te darás cuenta que podría ser la historia de cualquiera y que todas y todos lo tenemos a diferentes niveles, además de estar en un contexto normalmente muy normalizado, la violencia. En México todavía en general, te estoy hablando de acuerdo a los géneros, pero si quitamos el tema de los géneros, México tiene violencia de muchas maneras, ¿no? Tiene violencia social desde hace muchos años, ¿no? Quienes estudian sociología y demás, ¿no? Es estudiar parte de la historia. México viene de guerra tras guerra tras guerra, de diferentes formas de violencia, intentando pasar desde las dictatoriales hasta la revolución, pero todas violencia, violencia, ¿no? Hemos tenido formas de violencia todo el tiempo, ¿no? Algunas más veladas que otras, algunas con una causa, otras con otra, pero México tiene historia de violencia tras violencia tras violencia, si hablamos la conquista, si hablamos de los mayas aztecas, ¿no? Si hablamos más para acá y que creemos que, pues de todos modos, solo basta ver algún par de documentales para darnos cuenta de las violencias que seguimos viviendo y ejerciendo desde nuestros niveles directivos hasta ahora, y que de cualquier manera es un país con violencia tras violencia. Y en ese sentido, actualmente, pues enfrentamos algunas guerras queriendo quitar algunos males, y no solamente eso, sino que actualmente, aunque ya no se dice que es una guerra contra el narcotráfico, de todos modos, seguimos viviendo una violencia social importante desde la pobreza. En ese sentido, México aún necesita también, no solamente hablando de los géneros, tener muchas más herramientas para lidiar del uno al uno, el poder resolver y hablar acerca de de poder resolver y poder hablar en lugar de violentar. En eso aún nos falta bastante camino. Pues con eso estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Yo sé que es algo pesada en tema, pero me parece muy importante poderla reflexionar. Y es un gusto estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Se los estoy pasando, lo estamos viendo en estos días, al menos por estos medios. Y estaremos entonces el próximo jueves en punto de las 6 en Se Exprésate, a través de Radio CIPAP.
y también de nuestras redes sociales, Facebook. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Bye bye.